Es difícil imaginar que una ciudad tan civilizada y educada como Oxford en Inglaterra pudo ser un lugar de persecución religiosa. Esta es la calle Broad, esquina opuesta al Colegio Balliol, en donde una cruz marca el sitio donde los obispos Latimer, Ridley y Cranmer fueron quemados en la estaca en los años 1555 y 1556. Su único crimen fue el de obedecer la Biblia y sus enseñanzas. Ustedes dirán que esta es historia pasada y que nunca podría ocurrir en esta era de las luces. Es decir, hasta que lean el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero antes de ir allá, repasemos un par de episodios claves del libro de Daniel. En el capítulo 3 del libro de Daniel, encontramos la historia de los 3 amigos hebreos de Daniel que rehusaron adorar la imagen de oro que Nabucodonosor había levantado. No estaban dispuestos a ser desleales a Dios, y por su lealtad fueron lanzados en el horno de fuego ardiendo. La misma historia con una trama interesante se registra en el capítulo 6. Los enemigos políticos de Daniel se las ingeniaron para que Darío firmara un edicto prohibiendo la adoración de otra persona fuera del rey por 30 días. Daniel permaneció fiel a Dios y no tuvo miedo que se supiera públicamente. El foso de los leones era preferible para Daniel que transigir. Estas dos historias del libro de Daniel ilustran la crisis que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos días. Primeramente serán inducidos a adorar falsamente a Dios y finalmente se les prohibirá adorarle en verdad. Pero las buenas nuevas es que al igual que Daniel y sus amigos, el pueblo de Dios no se doblegará. Habrán desarrollado tal relación con Jesús que no desearán hacer algo que ponga en tela de juicio ninguna de sus instrucciones. Pero ¿cuál es la identidad de estas dos bestias? El cordero y el dragón. Démosle la bienvenida a nuestro orador invitado, Alejandro Bullón, mientras él expone esta fascinante profecía. Hola amigos, el tema de hoy es un tema que va a sacudir mucha gente. Ningún otro tema de Daniel y Apocalipsis tiene que ver con consecuencias más serias que las que vamos a estudiar ahora. Tomen sus Biblias para comenzar. Veamos este texto. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, por causa ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Esta es la advertencia más solemne que jamás hayan escuchado los seres humanos. No importa cuál sea la marca de la bestia. A pesar que eso puede ser de importancia, lo que realmente importa es que sus consecuencias son terribles para los que las reciben. Recuerden que Dios dice, si alguno. Así que no importa si tú eres católico, protestante, judío, musulmán o hindú. Si algún hombre, si alguno recibiere la marca de la bestia, recibirá la ira de Dios pura. Y estoy seguro que nadie quiere recibir eso ahora. Miren ustedes, pueden pensar que en sana conciencia alguien querrá recibir la marca de la bestia. Pero aunque parezca extraño, casi todo el mundo la recibirá. Escuchen lo que la Biblia dice. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Bueno, ¿quién es esta bestia que tiene tanto poder así? Ustedes recordarán que en nuestro estudio de Apocalipsis y Daniel, notamos que la bestia de Apocalipsis 13 está compuesta por partes de la bestia de Daniel 7. Nótese Apocalipsis 13:12. Voy a leer. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y grande potestad. ¿Recuerdan que vimos 7 características de esta bestia que claramente la identifican como el sistema papal que controló a Europa por más de 1000 años? Muchas de esas características eran paralelas con las características del cuerno pequeño de Daniel 7, versículo 3. Ese versículo decía lo siguiente: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. El versículo siguiente acrecienta: el que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amigos, este poder que llevó la gente al cautiverio y que mató con cuchillo, según la profecía, iba a recibir una herida de muerte. Esto sucedió en 1798, cuando Berthier, el general francés de Napoleón, tomó prisionero al Papa, colocando así una herida de muerte al sistema papal. Pero de acuerdo con el versículo 3, esta herida de muerte sería sanada y todo el mundo se maravillaría detrás de la bestia. Así que después de 1798, la palabra profética indicó que el papado recuperaría, resucitaría, y todo el mundo se maravillaría o iría detrás de este papado. Pero este poder no estaría solo. Iba a recibir la ayuda de una fuente poco imaginable. Esta fuente obligaría a la gente a adorar a la primera bestia. Nótese que hay una segunda bestia que entra en escena en Apocalipsis 3. Voy a leer el texto. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Voy a hacer un repaso de estas características. Esta bestia sale de la tierra. Segundo, tiene 2 cuernos como de cordero. Tercero, habla como dragón. Recuerdan que la primera bestia sale del mar. Ahora, esta segunda bestia sale de la tierra. Apocalipsis 17:15 explica que el mar y las aguas representan gentes y naciones. Voy a recordarles. Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son gentes, multitudes, naciones y lenguas. Así que la primera bestia, que simboliza el poder papal, sale de una área sumamente poblada del mundo, exactamente donde surgió, en Italia. Pero esta segunda bestia salió de la tierra. Ahora, si el mar y el agua representan un área poblada del mundo, entonces la tierra es lo opuesto al agua. Así que representa una área de la tierra escasamente poblada. La clave para saber quién es la segunda bestia se encuentra en el hecho de que una sale de una parte nueva del mundo donde hay poca población. El segundo punto está en Apocalipsis 13:10. Lo voy a leer. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Cuando la primera bestia entraba en cautividad, se estaba levantando la segunda bestia. Recuerdan que el general Berthier puso al Papa en cautiverio en 1798. Así que esta segunda bestia surgiría en la última parte del siglo XVIII. El tercer punto es que la bestia sería como un cordero en un determinado momento. Veamos lo que dice el texto bíblico. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Generalmente se asocia el cordero con inocencia y libertad. En sus comienzos, esta segunda bestia parecería ser una nación inocente que ama la libertad. Pero un día, todo cambiaría. De repente hablaría y actuaría como un dragón. Repasemos brevemente estos puntos importantes para que podamos identificar el segundo poder de Apocalipsis 13:1. Primero, surge alrededor de 1798. Segundo, surge en una área del mundo poco poblada y no en un lugar de grandes multitudes como la Europa de aquellos tiempos. Tercero, al comienzo sería como un cordero inocente amando la libertad. En la Biblia Cristo es mencionado como un cordero, así que podemos concluir que esta sería una nación cristiana. Cuarto, de repente, sin embargo, cambiaría sus características y actuaría como un dragón. En la Biblia, Apocalipsis 12 nos dice que el dragón es un símbolo de Satanás. Hay una sola nación que encaja en todas las especificaciones de esta profecía, y esa es los Estados Unidos de Norteamérica. Surgió alrededor de 1798 en una área poco poblada de la tierra, donde vivían solamente algunos indios. Esta nación traía fundamentos cristianos, pero viene un cambio, y la libertad con la cual los Estados Unidos enarboló su bandera durante los últimos 200 años será cambiada, y eventualmente, de repente, hablará como dragón y se convertirá en instrumento de Satanás. Es difícil imaginarse a los Estados Unidos de América convirtiéndose en un poder perseguidor. Obviamente, para hacer esto, Estados Unidos tendrá que repudiar cada principio de su constitución actual, porque ella garantiza los derechos del individuo y la libertad para adorar a Dios según lo indique la conciencia. Pero la Biblia dice que así será. Nótese lo que Estados Unidos hará. Voy a leer el texto. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue sanada. Lo que representa Apocalipsis para los últimos días es exactamente igual a lo experimentado por Daniel en sus días. Tiene que ver con la adoración verdadera y la falsa adoración. La primera bestia, el papado, perseguirá a los que estén en desacuerdo con ella. La segunda bestia, de igual manera, perseguirá a los que no cumplan los principios y enseñanzas de la primera bestia. Muchos han pensado que las contiendas y problemas finales del mundo serán por los pozos de petróleo en el Medio Oriente o por algún problema político. Pero la Biblia, y en Daniel y Apocalipsis especialmente, presenta todo el conflicto de los últimos días relacionado con la adoración verdadera y con la falsa adoración. ¿Recuerdan que en Daniel 3, la gente que se negaba a postrarse delante de la estatua era echada en un horno de fuego? Este fue un atentado de Nabucodonosor para obligar a la gente a adorar dioses falsos y quebrantar los mandamientos de Dios. Después, nuevamente en Daniel 6, hay un mandato.
cualquiera que haga petición a ningún dios o hombre por 30 días, que no sea a ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Este es un mandato para detener la adoración genuina a Dios. A Daniel no se le permitía orar a su Dios. En los últimos días, la crisis que sobrevendrá sobre el pueblo de Dios es una combinación de ambas. Al principio, los poderes políticos y religiosos tratarán de inducir a las personas a la falsa adoración. Pero cuando eso no les resulte, las autoridades prohibirán la adoración verdadera a Dios. Así que las historias en Daniel se repetirán en todo el mundo en los últimos días. Esto es lo que Apocalipsis 13 está delineando en detalle. Puede ser que tú te preguntes, ¿cómo es que ellos harán esto? Bueno, notemos nuevamente Apocalipsis 13:3. Vean lo que dice. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estados Unidos, mi amigo, Estados Unidos de América y su gente usará falsos milagros y señales y maravillas para convencer al mundo que Dios está de parte de ellos. El argumento será, nosotros tenemos la verdad de Dios. Él está de nuestro lado porque hará descender fuego del cielo. Él apoya nuestras ideas, dirán. Él apoya nuestras ideas de lo que es bueno. Y Él también apoya nuestras ideas de lo que es malo. Miren, los milagros que Dios está haciendo a través de nosotros. Amigo, es muy difícil que la gente pueda ver más allá de este argumento. La razón es sencilla. La mayoría de las personas cree que todos los milagros provienen de Dios. Y si alguien es sanado de alguna enfermedad, o si alguien aparentemente es resucitado de los muertos, eso para la mayoría de las personas es suficiente evidencia. Este engaño es casi devastador. Pero hay algo que tenemos que tener bien claro, y es que no todos los milagros y señales provienen de Dios. Satanás puede hacer milagros para obtener sus propósitos. Bueno, dirás tú, ¿para qué Satanás va a sanar a nadie? Satanás tiene el poder de enfermar a alguien y luego quitarle la enfermedad para lograr sus propósitos, para esclavizar a la persona en el error. El siguiente versículo explica el próximo paso que se dará. Vean. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Así que el mundo va a ser engañado por el uso de esos milagros. Este asunto de usar milagros para engañar a la gente tiene como objetivo hacerle una imagen a la bestia. Una imagen es algo parecido o semejante. Decimos, por ejemplo, que el niño es la imagen de su padre. Y cuando decimos eso estamos queriendo decir que se parecen mucho. Así que si queremos saber qué significa la imagen de la bestia, vayamos de vuelta al original, a la primera bestia. El original es el clero mezclado con la política. Los líderes políticos se ligaron bien con la iglesia, de manera que la iglesia y el Estado estuvieran trabajando muy de cerca. Esto fue lo que pasó durante la Edad Oscura en Europa por más de 1000 años. La iglesia de Roma ponía en el trono al rey que ella quería. Prácticamente todos recibían su autoridad y poder de parte de la iglesia. Fue así que Napoleón Bonaparte fue coronado en la catedral de Notre Dame. El Papa había venido de Roma y cuando levantó el cetro, Napoleón cogió la corona de las manos del Papa y él mismo se la puso en la cabeza, indicando que no le debía el poder a la iglesia. Estamos diciendo que la primera bestia fue la unión estrecha de iglesia y Estado.
El Estado hacía la voluntad de la Iglesia. Esta segunda bestia, que como ya vimos simboliza Estados Unidos, le va a hacer una imagen a la bestia. Podemos esperar entonces que una vez que la religión y la política estén bien unidos en Estados Unidos, el Estado hará lo que la Iglesia ordene. Bueno, dirán ustedes, ¿no es esto mejor que tener un gobierno que está en contra de Dios y en contra de la religión? Superficialmente, aparentemente, sería una buena conclusión. Pero la verdad es que si la Iglesia y el Estado están juntas, significa que si uno desobedece a la Iglesia, el Estado lo puede castigar tranquilamente. Significa que la clase de cristianismo popular está bien a los ojos del Estado. No importa lo que diga la Biblia, lo que tú debes hacer. Esto es lo que llevó a la Inquisición en la Edad Media en Europa. Es por eso que millones murieron en Inglaterra, murieron en Francia, en Europa, en fin. Algunos calculan que 50 millones de personas murieron en toda esa época. Cuando una persona siente que está actuando en favor de los intereses de Dios al hacer que todos los demás vean las cosas como ellos, es ahí cuando comienza la intolerancia y la amarga persecución. Personas morales tratando de que otros sean morales. Es por eso que los padres peregrinos se fueron de Europa y de Inglaterra para escapar de la intolerancia religiosa. Se fueron por Estados Unidos. Allí se fundaron los Estados Unidos sobre el principio de que cada hombre debe adorar a Dios como bien le parezca. Sin embargo, describimos que la intolerancia surgirá nuevamente. Cuando la segunda bestia le haga una imagen a la primera bestia, entonces veremos este cuadro. Voy a leer el texto bíblico. Y le fue dado que le diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Este es exactamente el mismo decreto que cayó sobre los 3 hebreos. El decreto de muerte es dado para aquellos que no adoran la imagen de la bestia. Jesús dijo que nosotros debemos darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las dos áreas deben mantenerse separadas. Iglesia es una cosa, Estado es otra. Es por eso que cualquier organización que use la política no puede ser la Iglesia de Dios. La misión de las naciones del mundo no es hacer santos o pecadores, sino mantener el orden entre los pecadores cuya mayoría nunca llegará a ser santa. Es por esto que tenemos las fuerzas policiales. El Estado, por su naturaleza, tiene la obligación de obligar, y cualquier iglesia que se una con el Estado se convierte en una iglesia obligatoria. La profecía anuncia que veremos nuevamente la unión entre la Iglesia y el Estado, causando sufrimiento y persecución sobre los que no estén de acuerdo con su autoridad. Tal ha sido en el pasado, siempre que el Estado y la Iglesia se han puesto a actuar juntos. Amigos queridos, esta profecía nos ha llevado a conclusiones claras y tal vez sorprendentes. Cuesta creer que el mismo país hacia el cual muchos huyeron en busca de seguridad y libertad debido a la opresión causada por el sistema político-religioso, finalmente dará una vuelta y hará lo mismo con sus propios habitantes. Sin embargo, la profecía dice que así será. Bueno, antes de seguir adelante, tomemos un momento para reflexionar en estos dos poderes que son llevados a formar una alianza. Hemos preparado un video para eso. Yo los invito ahora a mirar el video.
Pero ¿qué autoridades tratan de destruir a los verdaderos adoradores de Dios? Apocalipsis nos describe simbólicamente dos poderes. El primero de los poderes, o bestias, parece tener las mismas características de las bestias de Daniel 7. Y se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de la blasfemia. Esta bestia no es otra que la bestia que se levantó de las cenizas del Imperio Romano y gobernó por un período de 1260 años. Ustedes recuerdan que la profecía de Daniel 7 indica que el poder de esta bestia sería reducido dramáticamente cuando recibiera una herida de muerte. Ese evento se llevó a cabo aquí en el castillo de San Angelo, cuando el general de Napoleón, Berthier, tomó prisionero al Papa el 10 de febrero de 1798. El Papa fue llevado cautivo a la ciudad francesa de Valencia. Estuvo prisionero en esta casa. Cuando murió el 29 de agosto de 1799, Napoleón dio órdenes que no se eligiera ningún otro papa. Pero antes que los ritos funerarios concluyeran sobre las cenizas del Papa Pío VI, se levantó una gran reacción y en pocos meses se había elegido al Papa Pío VII. Apocalipsis dice que esa herida sería sanada. Esa sanidad tuvo lugar aquí en la ciudad de San Juan Laterano, en Roma, en 1929, cuando el Papa fue reinstituido como gobernante de la Ciudad del Vaticano. La profecía continúa describiendo una segunda bestia que apoyaría a la bestia de dragón, cuya herida de muerte fue sanada. Notemos sus características. Primeramente se levanta cuando la primera bestia va en cautividad, es decir, en derredor de 1798. Segundo, se levanta de la tierra, no del mar como lo hizo la primera bestia. En lenguaje profético, el mar representa mucha gente y en contraste la tierra representa poca gente. Y tercero, se la describe como una bestia a manera de cordero, serena. A Cristo también se lo representa como un cordero y esto sugiere una nación con valores cristianos. La historia registra que hay un solo poder que manifiesta esta descripción. Irónicamente, es un país cuyo fundamento está basado en el principio de libertad religiosa: los Estados Unidos de América. Desde que los peregrinos llegaron en el Mayflower, Estados Unidos se ha convertido en un oasis para los religiosos perseguidos de Europa. Efectivamente, hay mucho que podemos admirar de la historia de los Estados Unidos. Sus raíces cristianas, su defensa de la libertad y la democracia, su cometido de guiar a otras naciones a sostener los mismos ideales. Pero ¿cuál ha sido la base sobre la cual los Estados Unidos ha crecido para llegar a ser un imperio tan poderoso? Simplemente dicho, ha permanecido fiel al principio de libertad individual descritos por los fundadores de la nación. La Constitución de los Estados Unidos de América, que descansa en este edificio, ha sido el fundamento sobre el cual se han construido todas las leyes del país. La primera enmienda de la Constitución protege al pueblo norteamericano del establecimiento de cualquier ley que prohíba el libre ejercicio de la religión. El Congreso no promulgará ley alguna que respete el establecimiento de una religión o que prohíba la práctica de la misma. Pero protegerán siempre las leyes en Norteamérica la libertad religiosa. La profecía declara que la bestia a manera de cordero hablará como dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En el tiempo del fin parece que las leyes que protegen la libertad religiosa serán ignoradas. Tal vez en respuesta a alguna crisis nacional, se formará una coalición entre la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13, es decir, entre el papado y los Estados Unidos de América.
Esta unión de iglesia y Estado procurará legislar una falsa adoración sobre el pueblo de Norteamérica. Aquellos que no se conformen a sus requerimientos serán perseguidos. También obligó a todos, tanto pequeños como grandes, ricos como pobres, libres como esclavos, a recibir la marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pudiera comprar o vender a menos que tuviera la marca que es el nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. Para ello hace falta sabiduría. Si alguien tiene buena intuición, que calcule el número de la bestia ya que es número de hombre. Ese número es 666. Así que esta unión del poder papal y de Norteamérica, esto impone ahora sobre la gente una marca. Esta marca es recibida en la mano derecha o en la frente. Así que la gente adorará a la bestia porque les será ordenado. Algunos van a creer en la palabra de Dios, pero irán con la corriente para salvar sus vidas. Estos recibirán la marca en sus manos. Otros recibirán la marca de la bestia en sus frentes, significando que ellos en realidad creen que el poder de la bestia es el poder de Dios. Pero no importa, ya sea que una persona crea o simplemente siga la corriente para salvar su vida, de igual forma está siendo engañado por el poder de la bestia. Por otro lado, si tú no haces lo que esta unión religioso-política dice, y si no aceptas sus ideas, nota lo que va a suceder. Voy a leer. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Tratarán de imponer restricciones económicas para tratar de subyugar a la gente. Así que esta segunda bestia, que ahora vemos ser una coalición de líderes religiosos americanos y un papado revivido, trata de perseguir a aquellos que no estén de acuerdo con ellos. Impondrá la marca de la bestia con todas sus restricciones económicas y por último, tratará de ejecutar la sentencia de muerte sobre aquellos que no obedecen a esta unión. Creo que debemos señalar que para adorar el poder de la bestia, uno no tiene que tener una etiqueta que diga que uno le pertenece, no. Lo único que una persona tiene que hacer para adorar a la bestia es seguir sus ideas. Puede que alguien diga, en nuestros días la gente es tan abierta y democrática que no puede haber persecución. Lo único que tenemos que hacer es ir unos 50 años atrás y recordar que los nazis exterminaron millones de judíos a pesar que Alemania era el gran centro de conocimiento y de estudios universitarios. Bueno, la gente a veces pregunta, ¿qué es la marca de la bestia? Para contestar esto, vayamos de nuevo a Daniel y veamos lo que él dice. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Según vimos en nuestro estudio previo, la Iglesia romana ha tratado de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Al tratar de cambiar el sábado del séptimo día al primer día de la semana, ciertamente no lo hizo con autoridad de parte de Dios o de Cristo o de la Biblia, sino con su propia autoridad. Creo que es justo que dejemos que la Iglesia romana hable por sí misma sobre este asunto. Aquí hay una referencia. Claro que la Iglesia católica dice que el cambio del sábado para el domingo fue uno de sus actos y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Esta es la respuesta a una carta fechada en 28 de octubre de 1894 y dirigida por el cardenal Gibbons al canciller Thomas.
Ahora vean otra declaración. Fue la Iglesia Católica la que transfirió este descanso al domingo. Así, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos rinden a la autoridad de la Iglesia Católica. Esta cita fue sacada del libro Hablando Claro acerca del protestantismo de hoy, en la página 203. Así que Roma misma admite esto. No lo digo yo, sino ella. La Biblia bosqueja en puntos claros que Roma es la bestia de Apocalipsis 13 y también el cuerno pequeño de Daniel 7. No hay otro poder que llene todas las especificaciones de estas profecías. Es por esto que los reformadores como Lutero, Wesley, Calvino, Knox y otros, como también los estudiosos de la Biblia a través de las edades, han admitido que Roma era la bestia y el cuerno pequeño, el anticristo. La bestia dice que la marca de su autoridad es su habilidad para cambiar el sábado al domingo. Así que la marca de la bestia es el atentado de la iglesia romana de cambiar el sábado para el domingo. Ella dice que esa es la marca de su autoridad y su poder. De modo que cuando Apocalipsis 13 describe un tiempo en que ningún hombre podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, está hablando de los Estados Unidos, poniendo en efecto una legislación dominical para conseguir que la gente se someta a la autoridad de Roma. Debo añadir que en este momento nadie tiene la marca de la bestia. Este asunto de la marca de la bestia está para el futuro, cuando se pase la legislación y todos tengan que decidir si obedecer a Dios o obedecer a Roma. El punto es que si una persona continúa observando el domingo ahora, sabiendo lo que la Biblia dice, aumenta la probabilidad de que cuando la ley venga para guardar el domingo obligatoriamente, entonces él continúe haciendo eso. Es por eso que Dios quiere que nosotros nos pongamos del lado de la verdad y del sábado ahora. Para el verdadero pueblo de Dios en todas partes, el sábado es sumamente precioso porque es una señal de nuestra relación con Él. Son 24 horas que Dios ha separado para que podamos encontrarnos con Él. Para el pueblo de Dios, esta estrecha relación, esta comunión es más preciosa que la obediencia a la bestia. Mientras que la bestia tiene una marca o sello que se coloca en la frente de la gente, el libro de Apocalipsis dice que Dios también tiene su sello o marca que también debe ser puesto en la frente de la gente. ¿Quieren ver? Aquí está. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a grande voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. De acuerdo con Hebreos 8:10, Dios describe la ley y los mandamientos en nuestra frente. Miren lo que dice. Por lo cual, este es el pacto que ordenará a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Como ven, si Dios escribe su ley en nuestra mente y el sello de Dios es puesto en nuestra mente, entonces lógicamente significa que el sello de Dios se encuentra en la ley. Debe haber algo en este sello que contiene la identificación de Dios. Obviamente, la mayoría de las personas no tienen el sello o la marca de Dios en sus frentes. Es por eso que existe este gran mensaje de Dios hoy, que debe ser enseñado a la gente. Cualquier sello de cualquier gobierno o documento legal
debe tener tres cosas bien definidas. Primero, el nombre de la persona. Segundo, el título de la persona. Y tercero, el dominio o territorio que controla la persona. El sello de Dios debe tener estas tres cosas: su nombre, su título y su dominio o territorio. Examinemos ahora los 10 mandamientos para ver dónde se encuentra el sello de Dios. Vean lo que voy a leer textualmente en la Biblia. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, así como la bestia ha puesto su sello o marca en la adoración del domingo, así el Dios verdadero ha puesto su marca o sello en la observancia del sábado. Nosotros encontramos en el cuarto mandamiento identificado el título del Dios creador, el nombre Jehová de los ejércitos y su territorio de administración, la tierra toda, los cielos y la tierra. En el libro de Apocalipsis tenemos muchos contrastes para diferenciar entre lo engañoso y lo falso, entre lo verdadero y lo genuino. Por ejemplo, nosotros encontramos allí la figura de las mujeres, una mujer mala vestida de rojo y una mujer pura vestida de blanco. Encontramos la figura del cordero y el dragón. Encontramos la figura de los mensajes de Dios, 3 mensajes de Dios, 3 mensajes de espíritus inmundos, mensajes del enemigo. Encontramos la marca o el sello de la bestia y también la marca o el sello de Dios. La gente a veces dice, ¿no les parece que están dándole demasiada importancia a un día? No, mi amigo. Esta no es solo una disputa acerca de los días. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Yo tengo aquí conmigo 3 pedazos de tela. Tela roja, tela blanca y tela azul. Yo puedo saltar encima de estas telas. Yo me puedo limpiar los zapatos con ella. Yo puedo hacer cualquier cosa con ella. Creo que nadie se va a preocupar con eso. Pero ahora, úsense estas 3 telas de color para hacer la bandera de una nación. Y allí la cosa ya es completamente diferente. Ahora, lo importante no es en realidad la bandera, sino más bien lo que la bandera representa. Igualmente, no es el día lo que importa en este caso, sino lo que ese día representa. Detrás del domingo está el anticristo, detrás del sábado, el Señor Jesucristo. Escuchen, si yo pongo una bandera nazi enfrente de mi casa, ¿puedo culpar a la gente porque piensan que yo soy un nazi? ¿Puedo decir que soy un ciudadano leal teniendo una bandera nazi enfrente de mi casa? ¿Puedo convencer a alguien de lo contrario y seguir ondeando la bandera nazi frente a mi casa? Amigo querido, no es un asunto de días, es un asunto de a quién estoy adorando. Supongamos que tú estás al frente de la administración de un supermercado y yo quiero hacerte la competencia. ¿Qué hago? ¿Me voy al lado y pongo una tienda de muebles? No. Pongo otro supermercado justamente al lado del tuyo y trato de quitarte la clientela. Esa es la forma como el diablo está operando. En la creación Dios puso un día. Vino el diablo, escogió otro día, justo al lado del día de Dios.
sábado, domingo. Dios nos pidió que separásemos el séptimo día de la semana como un monumento de la creación y como un día para pasarlo con Jesús. Es por esto que la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el sello, es el agente que coloca el sello de Dios en nuestra mente. O como dice Pablo, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero según hemos descubierto en el libro de Apocalipsis, las dos bestias tratan de persuadir al mundo para que formen una alianza con ellas y por lo tanto reciban su marca. Tomemos ahora algunos momentos para repasar la actividad de estos dos poderes. Hemos preparado un video para eso. Vamos a mirarlo. Ahora llegamos al punto central de esta lección, y efectivamente de todas las lecciones. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis exponen la obra de un sistema religioso falso conocido como la bestia. En el libro de Apocalipsis encontramos dos sistemas religiosos, el falso y el verdadero. Ambos están representados por dos mujeres, una virgen y una ramera. Ambos sistemas tienen una marca de lealtad. El sistema falso tiene la marca de la bestia y el sistema genuino tiene el sello de Dios. Todo el mundo recibirá una marca o la otra. Nadie puede mantenerse en término medio. Ambas marcas son insignias de lealtad que indican a quién servimos. Ustedes recordarán cómo el cuerno pequeño trató de cambiar la ley de Dios al cambiar el día de adoración del sábado al domingo. Mientras que Dios nos dio el sábado como día de adoración, la iglesia de la Edad Media lo cambió el domingo como una marca de su autoridad. Admirablemente, el mundo cristiano nunca la ha desafiado en este punto. En el tiempo del fin, la marca de la bestia será impuesta por la legislación civil, apoyada por la bestia semejante a un cordero, Norteamérica. Aquellos que permanezcan fieles a los mandamientos de Dios recibirán el sello de Dios. Ahora, un documento gubernamental tiene tres características esenciales que lo distinguen: el nombre del soberano, el título del soberano y el dominio del soberano. En el corazón de los 10 mandamientos se encuentra el mandamiento del sábado. Si ustedes observan cuidadosamente, notarán que de todos los mandamientos, este es el único que declara las tres características de su autor. Aquí se da el nombre del autor como Jehová tu Dios. Su título es Dios el Creador y su dominio el cielo y la tierra. Ustedes notarán que ninguno de los otros 9 mandamientos se identifican de esta manera. El cuarto es arbitrario. Después de todo, ¿qué diferencia tiene el día que adoramos con tal que adoremos? Bueno, una gran diferencia. Es decir, adorar el día de Dios en vez del día que el hombre ha apartado es hacerlo reconociendo el nombre de Dios, su título y su autoridad. El punto central del libro de Daniel y Apocalipsis, por así decirlo, es un asunto de lealtad. Tenemos que elegir. Podemos elegir ya sea obedecer a Dios o al dragón. El día en que nosotros adoremos es un símbolo de esa decisión, un símbolo de lealtad. Así que la pregunta esencial que debemos enfrentar es: ¿quién será el gobernante supremo de mi vida? ¿Será Jesucristo o será la bestia? Para el cristiano genuino, el mandamiento del sábado se convierte en un asunto de lealtad. Mientras ustedes meditan en todo este tema, quiero leerles estos versículos de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cálice de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera
a que tomare la señal de su nombre. Ciertamente, Dios toma muy en serio este asunto hasta el punto de la muerte. Y no tengo duda de que Él ciertamente cumplirá lo que promete. La gente a veces dice, es cierto, pero es que no sé cómo lo voy a guardar. Yo sé que el sábado es el día de reposo, pero no puedo. No sé cómo. Cuando alguien me dice, es muy difícil, me gusta mirarle a los ojos y decirle, amigo, piensa en el Señor Jesucristo, delante de quien se arrodillan los ángeles. Cuando el mundo se descarrió, Él dejó todo y vino aquí a morir por ti. Piensa cómo finalmente llegó al Calvario, cómo los clavos penetraron sus manos, cómo la cruz fue levantado en la montaña. Él podía haberse limpiado el sudor y la sangre e irse de vuelta a la gloria, dejándote a ti y a mí en la perdición. Pero el Señor vio que algunos hombres y mujeres estarían dispuestos a seguirle y solamente por ellos se aferró a los clavos en su agonía de la muerte. Y lo hizo por ti y por mí. Cuando alguien dice que es demasiado difícil guardar el sábado, me gusta mirarle a los ojos y decirle, piensa en el Señor Jesucristo y mírale directamente a sus ojos moribundos. Fue demasiado para Él, mi amigo. Morir por Él sería un placer y un privilegio. Creo que el Señor quiere que hagamos la decisión de caminar con Él y guardar todos sus mandamientos, incluyendo el séptimo día sábado. Él quiere que lo hagamos porque lo amamos y porque nosotros deseamos ser fieles a Jesús. Quiero invitarte ahora para que tomes un papel y un lápiz y coloques una S. Esa S representa el sello de Dios que tú quieres que sea colocado en tu frente. También representa el séptimo día, sábado, que Dios quiere que todos guardemos como una evidencia externa de ese sello. Creo que los días en que vivimos requieren que con el mayor fervor nosotros hagamos todo lo que Jesús nos ha pedido que hagamos. ¿No te parece? Puede ser que estés pensando en las dificultades y problemas que esta decisión representa para ti. Dificultades en la familia, dificultades con el trabajo, con los estudios, y claro está, el diablo traerá a tu mente en este momento todos los problemas imaginables para que tú no tomes tu decisión. Él sabe que si lo dejamos para después, es muy probable que nunca hagamos nada al respecto. Pero recuerda, cualquiera que sea el problema, Dios te ha prometido abrir el camino y proveerte las fuerzas necesarias para pasar por él. Siempre que Dios nos pide que hagamos algo que Él desea, recae sobre sí la responsabilidad de abrirnos el camino. No lo dejes para después. Puede ser que nunca tengas otra oportunidad. En este momento, ¿quieres hacer una oración conmigo? Querido Padre que estás en los cielos, hemos visto en el estudio de hoy que el ser humano tiene que tomar una decisión. Es una decisión de consecuencias eternas. No es solamente un asunto de guardar un día o guardar otro día. Es un asunto de fidelidad, de escoger a quién sirvo. Y en este momento te suplico que tu Espíritu Santo comience a tomar a las personas que están allí para decidir. Que toque la puerta de su corazón y que las ayude a decir, sí, Señor, yo quiero serte fiel hasta el fin. Y quiero a partir de hoy día guardar el sábado santo que tú separaste desde la creación para hacer un día de comunión contigo. Te pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. No te pierdas el próximo programa. El título es El voto. Ahí aprenderemos cómo se convirtió Nabucodonosor. Hablaremos del bautismo y de si es necesario ser bautizado o no.
Este tema es muy importante, no te lo pierdas. Hasta entonces, que Dios te bendiga. La conversión de Nabucodonosor es una de las historias más fascinantes que se encuentran en la Biblia. Era capaz de enviar inocentes a una muerte cruel. Sin embargo, Dios perseveró con él para darle la oportunidad de recuperar su sentido común y reconocer la existencia del único Dios del cielo. Su conversión fue un verdadero milagro. La Biblia describe este milagro en diversas formas. Pero si reunimos todo lo que la Biblia dice sobre este punto, llegamos a la conclusión que Dios desea darnos otra oportunidad. Por el poder del Espíritu Santo, nuestra lealtad, nuestras actitudes y nuestras acciones pueden ser renovadas. En su carta a los Corintios, Pablo dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí lo nuevo. Usted se preguntará qué significa esta nueva criatura. Nicodemo, un rabino muy educado en el tiempo de Cristo, buscó una cita clandestina con Jesús para discutir este mismo tópico. Rabí, sabemos que eres un maestro enviado de Dios, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. En verdad os digo que nadie puede ver el reino del Señor si no nace nuevamente. ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Por cierto que no puede entrar en el seno de su madre por segunda vez y nacer de nuevo. La verdad es que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazca del agua y del Espíritu. La carne engendra a la carne, pero el Espíritu engendra al Espíritu. ¿Pero qué quiso decir Jesús cuando habló del nacimiento del agua y del Espíritu? Bien, veamos el momento cuando Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista, aquí en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, apareció el Espíritu Santo en la forma de una paloma blanca, y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, del cual estoy bien complacido. El bautismo de Jesús fue un acto simbólico, como un ejemplo para que lo imiten sus discípulos. En el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia cristiana, Pedro proclamó a la gente: arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros. Para explicarnos más sobre cómo recibir el don del Espíritu Santo, escuchemos a nuestro orador invitado, Alejandro Bullón. Hola amigos, ¿cómo están? Llegamos al fin de esta serie de estudios. Creo que los descubrimientos que hicimos a lo largo de todas estas semanas fueron extraordinarios. Hoy trataremos la historia más admirable, la historia de la conversión de un rey pagano. Siempre es maravilloso ver cuando una persona se convierte. Ustedes recordarán que Nabucodonosor era un rey muy orgulloso y como resultado de su arrogancia, Dios permitió que enloqueciese por un periodo de 7 años. Durante todo este tiempo, dice el registro bíblico, él comía hierbas como las bestias del campo. Dios
deseaba enseñarle a Nabucodonosor que Dios es el único que pone y quita reyes. Ahora noten lo que este rey dijo después que habían pasado estos 7 años. Voy a leer el texto bíblico. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Es interesante notar cómo reaccionó Nabucodonosor después de esta experiencia. Continúo leyendo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Antes de esta experiencia, Nabucodonosor solamente se glorificaba a sí mismo. Ustedes recordarán su declaración: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Pero como resultado de su encuentro con Daniel, su vida sufrió un cambio extraordinario. Nabucodonosor se convirtió en una nueva persona diferente del antiguo rey. El antiguo rey era un hombre egocéntrico, pero ahora se había convertido en un hombre centrado en Dios. A esta experiencia, es lo que la Biblia llama conversión, o nuevo nacimiento, o llegar a ser una nueva criatura. El texto bíblico describe esta experiencia de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Obviamente, la vida de Nabucodonosor llegó a ser completamente diferente de lo que era antes de su conversión. A menudo he pensado que si Dios puede hacer eso con un hombre pagano, arrogante y egocéntrico como aquel rey, también puede hacer cualquier cosa para transformar la vida de una persona. Esta es justamente la parte más emocionante del Evangelio. Cuando Jesucristo entra en la vida de una persona, cambia completamente su deseo. Esa es la razón por la cual, cuando la gente viene a una serie de estudios como esta, descubre que algunas cosas que estas personas les gustaba hacer antes, ya de repente no son tan importantes en su vida. Y las cosas para las cuales no tenían tiempo antes, ahora ocupan el foco central de su experiencia. A veces, cuando sus amigos descubren que ustedes están interesados en Dios y en la Biblia, no pueden comprender cómo puede ser tan emocionante y cautivante el estudio de la palabra de Dios. Ellos no comprenden que en el nuevo nacimiento Dios nos da una nueva capacidad de desear hacer lo que Él desea que hagamos. Es una nueva dirección en la vida. A veces es difícil explicar, pero la persona que ha experimentado a Dios sí comprende este cambio. Es un milagro. Y yo puedo asegurarles, este milagro es verdadero y funciona. Ahora, miren, el Nuevo Testamento sugiere un rito que simboliza este cambio de vida en la experiencia de una persona. Voy a leer el texto que explica esto. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que
el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que Dios ha elegido el bautismo para simbolizar este cambio en la vida de una persona. El cambio de una vida egocéntrica para una experiencia cristocéntrica. Esto es justamente lo que experimentó Nabucodonosor. Ahora, si aquel rey hubiese vivido en los tiempos del Nuevo Testamento, noten cuál sería el paso que habría dado a seguir. Voy a leer. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tener una declaración semejante a esta, de parte de alguien que es todopoderoso y que promete estar con nosotros siempre, es algo que debiera animarnos a todos. Ustedes notarán que el bautismo es una de las cosas que Dios ordenó. Él pidió que fuésemos y enseñásemos a las personas los mandamientos de Dios y entonces los bautizásemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con frecuencia la gente me pregunta: Alejandro, ¿es realmente esencial el bautismo para la salvación? ¿Puede salvarse alguien si no ha sido bautizado? Bueno, yo conozco por lo menos una persona que estará en el cielo sin haber sido bautizada, y es el ladrón que murió en la cruz. Pero creo que si ese hombre hubiese tenido la oportunidad y se hubiese negado a ser bautizado, ahí sería completamente diferente. Notemos nuevamente la declaración de Jesús en Marcos 16:16. Vean. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una declaración bien clara de Jesús. Si somos negligentes con el bautismo, no podemos esperar la salvación. A lo mejor alguien se estará preguntando si un ser querido que murió sin ser bautizado podrá ser salvo o no. Recuerden esto, amigos. Dios es el juez y Él juzga de acuerdo a lo que nosotros sabemos, no de acuerdo a lo que no sabemos. Una de las cosas que he descubierto de Dios a través del estudio de su palabra es que Él quiere que todos se salven. Más aún, Él hará todo lo que esté a su alcance para salvar al hombre. Los únicos que se perderán son aquellos que rehúsen hacer lo que saben que es correcto a medida que estudian la Biblia. Ustedes recordarán que en Mateo Jesús dijo que antes que una persona sea bautizada tiene que ser enseñada. Entonces, esta es la razón por la cual yo no bautizo a los bebés. Hasta que la persona no tenga suficiente edad como para ser enseñada, no tiene suficiente edad para ser bautizada. Puede ser sorprendente para algunos que la Biblia no registra ningún bautismo de bebés. Es más, el primer registro del bautismo de niños viene del segundo siglo y aparece solamente un caso en 100 años de vida de la iglesia. Por cierto, la iglesia en los primeros siglos no permitía que un hombre sirviera como obispo de la iglesia a menos que hubiese sido bautizado por inmersión ya como adulto. No toleraban el bautismo de niños porque sabían que no era bíblico. No fue sino hasta el año 1200 después de Cristo que la iglesia decidió que si los bebés no fuesen bautizados nunca podrían ver el rostro de Cristo. Algunas personas piensan que Jesús fue bautizado cuando era un bebé, pero notemos lo que la Biblia dice. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado,
Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Jesús, amigos queridos, era un hombre adulto, maduro, cuando fue bautizado. Ahí tenemos un cuadro de Jesús saliendo del Jordán. El agua está goteando en su ropa. El Espíritu Santo en forma de una paloma y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí tenemos un cuadro bien claro de la Trinidad. Como Jesús dijo en el último mandato: id por todo el mundo y bautizad a los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ahí está describiendo la Santísima Trinidad. No sé cómo alguien puede creer en el bautismo sin creer en la Trinidad. Así que no hay un solo mandato en ninguna parte de la Biblia para bautizar bebés. Es más, Pedro dijo que debemos arrepentirnos y entonces ser bautizados. Un bebé no puede arrepentirse hasta que haya entendido que lo que hizo es malo, pero ¿cómo puede un bebé entender alguna cosa? Esta evidencia demuestra que el bautismo de infantes no se enseña en la Biblia. Personalmente me gusta la forma en que Pedro explica este asunto. Veamos lo que él dice. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Un cristiano es alguien que sigue a Jesús. Si tú te sientes perplejo en cuanto a lo que debes hacer, solamente lee lo que Jesús hizo. Es maravilloso cuando tú lees las instrucciones de la Biblia, pero cuando tú ves esas instrucciones incorporadas a una vida, es mucho más extraordinario. Esta es la razón por la cual Jesús vino a vivir en esta tierra. Él vino para mostrarnos cómo vivir. Este libro es la palabra de Dios. La Biblia se refiere a Jesús también como la palabra de Dios. Una es la palabra escrita, este libro. Pero Jesús es la palabra viva. Lo que una enseñó, la otra vivió. Lo que una vivió, la otra la enseñó. No importa si tú sigues los 10 mandamientos o a Jesús, es la misma cosa. La palabra escrita y la palabra viva son la misma cosa. Porque lo que los mandamientos enseñaron, Jesús vivió. En Jesús simplemente tenemos la palabra de Dios hecha carne humana. Para que ustedes puedan entender, voy a hacer una pequeña ilustración. Vamos a decir que una señora sale a comprar un vestido. Va a una tienda de telas y le muestran todas las telas de la tienda. Entonces ella dice: me gusta esa, se ve preciosa. Pero ella se pregunta: ¿cómo se verá esa tela convertida en vestido? La vendedora le dice: yo tengo esa tela en un vestido de modelo, ¿quiere ver? La señora dice: muéstreme. Entonces la señora va a verlo. Y después de ver el vestido, ella dice: en la tela se veía muy linda, pero hecha un vestido se ve mucho mejor. Así es. Las enseñanzas de Jesús son hermosas al leerlas en la palabra. Pero cuando vemos esas mismas enseñanzas en la vida de Cristo, son mucho más hermosas, o en la vida de cualquier cristiano. Un cristiano es simplemente alguien que modela su vida a la semejanza de la vida de Jesús. Sigue sus pisadas, sigue su ejemplo. Y si sigue a Jesús,
naturalmente guardará el día que Jesús guardó. Porque Jesús solamente guardó un día, y es el día sábado. Y Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Jesús vino y vivió en la tierra durante 33 años para mostrarnos cuál es el camino. Ahora, ¿en qué forma es que las personas que siguen a Jesús deben ser bautizadas? Este es un asunto interesante. Vamos a leer lo que la Biblia dice. Y aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. ¿Notaron lo que Marcos 1, 9 al 11 dice? En el Jordán, saliendo del agua. El bautismo, amigos, era tan importante para Jesús que caminó toda Palestina, de norte a sur, para ser bautizado en el Jordán. Hace varios años, cuando hicieron la película Rey de Reyes, presentaron una escena de Juan el Bautista bautizando a Jesús. Jesús estaba en la orilla del Jordán y Juan le estaba echando agua en la cabeza a Jesús con una concha de mar. La gente me dice que yo debería ir a ver la película porque aprendería mucho acerca de la Biblia. Bueno, si ustedes quieren aprender más acerca de la Biblia, no pierdan su dinero en las novedades de Hollywood. Vayamos a la misma Biblia. Notemos por qué Jesús fue bautizado cerca de Enón. Vean lo que la Biblia dice. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Si Juan estaba bautizando con una concha, una cubeta de agua le habría alcanzado y sobrado. Pero el bautismo de Juan, con el cual Cristo fue bautizado, requiere mucho más cantidad de agua que lo que cabe en una concha. En el libro de Hechos se registra una ceremonia bautismal realizada por los apóstoles y está relatada de esta manera. Miren. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Noten lo que el texto dice. Los dos salieron del agua. La palabra bautizar viene de la palabra griega baptizo, que significa inmersión o meter debajo o sumergir. En vez de traducir la palabra griega, nosotros la hemos convertido en una palabra hispana, bautizar. Si se fuera a traducir literalmente al español, la palabra bautismo sería inmersión, pero hemos adaptado la palabra griega bautismo, baptizo, bautismo, en lugar de traducir para inmersión. Ahora, cuando hablamos del significado del bautismo, todo el asunto de cómo una persona debe ser bautizada se resuelve fácilmente. Porque miren lo que dice la Biblia. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte en el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amigos, el bautismo, antes que nada, es una muerte, así como Jesús murió.
somos bautizados en la muerte de Jesús, somos sepultados con Él, somos bautizados en la resurrección de Jesús en el momento que salimos del agua. Como ven, el bautismo es un monumento, un recordatorio de las tres verdades centrales del cristianismo. Cuando un ser querido muere, generalmente lo llevamos al cementerio y lo depositamos boca arriba en la tierra. No le echamos un poquito de tierra en la cabeza, no. Lo enterramos de una sola vez. Lo cubrimos completamente de tierra. Recuerden, el bautismo es un recordatorio de la muerte, entierro y resurrección de Jesús. Es por esto que, tal como tú lo puedes ver, en el bautismo el candidato es bautizado, significando que ha muerto a su vida vieja de pecado. Después es sumergido debajo del agua por el pastor. Significa que su vida pasada ahora es enterrada debajo del agua. Y entonces, él es levantado a una vida nueva, para caminar como Jesús quiere que camine, en una vida completamente de obediencia a su voluntad. Así, el bautismo por inmersión es la única forma de bautismo que significa una muerte, un entierro y una resurrección. Esta es otra razón por la cual el diablo promueve la idea del bautismo de bebés y a través de la aspersión de agua. Porque en este tipo de bautismo no hay ningún significado de muerte, ni de entierro, ni de resurrección. Al echar un poquito de agua en la cabeza o en la frente del bebé, el diablo consigue lo que quería. A través de estas verdades maravillosas de la vida nueva en Cristo, desaparecen completamente. Porque estas verdades que acabo de decir, la muerte, el entierro, la resurrección, son verdades centrales del cristianismo. Y de esta manera el diablo ha traído una falsa forma de bautismo para que la gente se concentre en la ceremonia y se olvide del significado real que encierra el bautismo. Como ven, durante la Edad Media la gente dejaba la conversión hasta el momento de su muerte porque querían morir puros. Pero la Biblia, claro está, en ninguna parte enseña esta idea de que uno no peca después del bautismo. Así que cuando sentían, en esa época, las personas que se estaban muriendo mandaban llamar al sacerdote. El individuo se arrepentía en su lecho de muerte. Entonces, como ya estaba demasiado enfermo como para meterlo debajo del agua, solo le colocaban, primero lo colocaban en una sábana y lo echaban en el agua, le echaban agua por encima. Pero esto era completamente incómodo, porque la sábana quedaba toda empapada de agua. Después es que decidieron que era mejor echarle solo unas gotitas para no mojarlo completamente. Fue de esa manera que entró en la iglesia el bautismo por aspersión. Aún en la Iglesia Católica Romana bautizaban por inmersión hasta el siglo X. En muchas de las iglesias medievales, en toda Europa, ustedes pueden ver las pilas bautismales donde bautizaban a la gente por inmersión. Ahora, hay algunos que piensan que tú no debes ser bautizado hasta que puedas vivir una vida perfecta, que solamente te puedes bautizar cuando has llegado a la conclusión de que puedes obedecer todo. Pero miren lo que la Biblia dice a ese respecto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Es aquí, cuando nos vestimos de Cristo, en el momento del bautismo. Es aquí, en la hora del bautismo, cuando comienzas a caminar el camino cristiano. Es aquí que mueres para una vida antigua. Y ahí es que te levantas para caminar una vida de obediencia a Dios. Es como ponerse un vestido. Nuestro ser está escondido debajo de la nueva vestidura. Puede ser que alguien
se pregunte si realmente es tan importante la ceremonia bautismal. ¿Es tan importante ser sumergido debajo del agua? ¿No puedo amar a Jesús sin bautizarme? Bueno, ¿qué pensarías de un joven que le dice a una chica que la ama mucho, pero que no quiere casarse con ella? Lo mismo sucede en la ceremonia bautismal. Gálatas, en la epístola a los Gálatas, Pablo nos dice que es en el bautismo que somos unidos y ligados a Cristo. Esto muestra la importancia del bautismo. En el bautismo tomamos el nombre de Cristo. Al igual que cuando una mujer se casa, toma el nombre del esposo, nosotros tomamos el nombre de cristianos y nunca debemos avergonzarnos de ese nombre. Hablando de bautismo, Pablo explica con qué somos bautizados cuando nos bautizamos. Miren, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Este es un hermoso privilegio para todos. Cuando somos bautizados al cuerpo de Cristo, unidos al cuerpo de Cristo. Más adelante Pablo explica que este cuerpo es la iglesia. Esto coloca a la iglesia en una posición muy exaltada. Es considerada como el cuerpo de Cristo. Y Pablo está declarando que, en este capítulo que vimos, que cuando nosotros nos bautizamos llegamos a ser partes, llegamos a ser miembros de ese cuerpo a través del bautismo. Es por esta razón que Cristo estableció la iglesia, para que a medida que los miembros nuevos sean bautizados, lleguen a ser parte de la familia de Dios en la tierra, parte del cuerpo de Cristo, para ser apoyados y ayudados en su crecimiento cristiano. Es por eso que la gente que era bautizada en los tiempos del Nuevo Testamento era bautizada en la iglesia, o sea, unida al cuerpo de Cristo. Tú no puedes simplemente bautizarte sin unirte a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el hombre que se bautiza forma parte del cuerpo de Cristo. Esto es algo muy importante en la hora del bautismo. A veces la gente pregunta acerca del rebautismo. ¿Es bíblico y correcto bautizarse más de una vez? Yo respondo con la Biblia. Miren, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba a las regiones superiores. Vino a Efeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesucristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Note que estos hombres eran creyentes. El versículo 1 muestra eso. El versículo 2 muestra que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. El versículo 3 muestra el problema. No sabían toda la verdad cuando fueron bautizados. Así que se rebautizaron por inmersión cuando recibieron la verdad adicional que causó un cambio significativo en su estilo de vida. Igualmente con nosotros. Puede ser que hayamos sido bautizados por inmersión en una iglesia que enseña el bautismo por inmersión. Pero después que hemos asistido a estas reuniones, hemos aprendido verdades nuevas, tales como el sábado. Ciertamente, esto no es una negación de tu bautismo anterior, de tu primer bautismo. Más bien, es un paso adelante con Jesús. Cuando tú fuiste bautizado por primera vez, fue una experiencia sumamente significativa
Y Dios dirigió tu vida impresionándote para que fueras bautizado. Pero ahora te ha dado mayor verdad, cosas que tú no conocías antes. Por cierto, el segundo bautismo no niega tu primer bautismo. Claro, yo estoy aquí hablando de personas que fueron bautizadas por el bautismo de inmersión, no como yo, que cuando era niño fui bautizado como un nené. Ese no es un bautismo bíblico. Por eso cuando yo aprendí que el bautismo era por inmersión, tuve que ser bautizado como es la voluntad de Jesús. Algo más que debemos notar es lo siguiente. El bautismo es como una ceremonia de bodas. Nos une al cuerpo de Cristo. Si una persona que ha sido bautizada se aparta de Cristo, vuelve al mundo y virtualmente se divorcia de Cristo. Después, cuando esa persona vuelve a Jesús, yo te pregunto, ¿sería correcto que se rebautizase? Así que el bautismo o el rebautismo es bíblico. Cambiemos ahora de pensamiento. ¿Qué desafíos enfrenta el cristiano después de su bautismo? Veamos lo que la Biblia dice. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Amigos queridos, las maravillosas nuevas son que Jesús promete proveer la fuerza para que podamos hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. No estamos solo en el desafío de andar como Él anduvo. Él nos ayudará, incluyendo en esa ayuda el vivir una vida de obediencia a sus principios. Todo lo que Él quiere que hagamos es que unamos nuestra vida con la suya. Si hacemos la decisión de ser bautizados como Jesús nos ha dicho que lo hagamos, Él suplirá el poder para lo que tengamos que hacer. Permítame ilustrarlo de esta manera. Aquí tenemos un padre y su hijo caminando por la playa. Al caminar por la arena, el padre le dice al niño: hijo, ¿te gustaría subir a esa montaña? El niño mira lo empinado de la montaña y le parece demasiado alta. El padre percibe su sentimiento y le dice: ¿te gustaría subir hasta la cumbre de la montaña? Sí, dice el niño, pero no puedo. Ah, dice el padre, si tú quieres subir, yo te cargo. Queridos, esa es la manera maravillosa como Jesús llega hasta nosotros. Como ustedes pueden ver en la ilustración, el niño toma la decisión, pero el padre hace posible que el niño realice su deseo. Igualmente es en la vida cristiana. Los mandamientos de Cristo pueden parecer difíciles, a veces pueden parecer imposibles, pero Dios va a proveer el poder para tomar la decisión y para poder vivir a la altura de la decisión que tomamos. El bautismo está lleno de simbolismo y significado. Para Cristo era el comienzo de su ministerio terrenal. Para mí y para ti es el comienzo de una vida nueva aquí en la tierra. Un nuevo comienzo. Así que tomemos un momento para observar la importancia o tal vez la mayor decisión que una persona pueda tomar. Hemos preparado un video para eso. Yo quiero que me acompañes para mirar el video. Repasemos la ceremonia y el significado del bautismo. El bautismo simboliza un cambio de una vida egocéntrica a una vida cristocéntrica. Jesús ha elegido un acto simbólico que desea que manifestemos públicamente para demostrar nuestra nueva relación con Él como Salvador. El significado de este acto simbólico lo describe así el apóstol Pablo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros tengamos una nueva vida. Si fuimos unidos a Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Juan 3:23 declara que Juan el Bautista vino aquí al río Jordán a bautizar gente. Si él hubiese bautizado por aspersión, podría haberlo hecho en cualquier pozo, pero deliberadamente eligió el río Jordán porque había mucha agua. Durante siglos, la mayoría de las iglesias cristianas han ejercido la práctica de bautizar a la gente para unirlas a la fe al nacer o poco después. Generalmente se hace asperjando agua sobre la cabeza del niño mientras el sacerdote invoca una bendición. Pero ¿será esta la forma como los cristianos primitivos lo hacían? Por todo el Medio Oriente y Europa hay muchas pilas bautismales. Fueron construidas para bautizar, en las cuales la gente era sumergida completamente en el agua. Por ejemplo, aquí en Qumran hay una pila bautismal que usaban los esenios. No cabe duda que el acto simbólico de inmersión es lo que la Biblia describe como bautismo. El bautismo significa seguir a Cristo en su experiencia de muerte, sepultura y resurrección. Cuando el cristiano baja al agua, se contiene la respiración y se relaja el cuerpo. Mientras permanece dentro del agua, no hay respiración, sinónimo de muerte. Pero cuando el cristiano sale del agua, renueva su respiración y esto simboliza una nueva vida. Solo el bautismo por inmersión total simboliza adecuadamente el significado que Jesús tenía en mente. Antes que Jesús ascendiera al cielo, instruyó a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tomamos livianamente este mandato. El bautismo no es secundario. Jesús pensaba que era tan importante que él mismo fue bautizado. Pero ¿por qué ha de bautizarse una persona? En Hechos 8, 36 y 37, el etíope le preguntó a Felipe: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y eso es exactamente lo que la Biblia enseña del bautismo. Es una señal de aceptación de Jesucristo y un cambio de corazón. Muchas personas expresan la paz y el gozo que trae el bautismo. Usted puede tener ese gozo también. Recuerde que significa más que una ceremonia. Es una señal de alianza con Jesucristo y nuestra feligresía a su iglesia. Y qué maravilloso privilegio representa. Ciertamente es un privilegio unir nuestra vida con Cristo y con su cuerpo, la iglesia. Pero a veces, justo cuando el Señor nos habla al corazón y nos da la convicción sugiriendo que debemos bautizarnos o rebautizarnos, el enemigo viene con sus sugerencias. Mira, dice, no te arriesgues, piénsalo un poquito más. A lo mejor más adelante, ahora no. En esa forma fue como el diablo tentó a Pablo cuando tuvo la convicción de decidir por Cristo. Noten lo que la Biblia dice. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aparentemente, por el contexto, Pablo estaba dilatando o dejando su decisión para más adelante. Pero el diablo sabe que si ponemos a un lado la convicción de hoy, las probabilidades de que hagamos algo al respecto en el futuro son mínimas. Es por eso que él trata de desanimar a la gente, trata de colocar el pensamiento de que debe dejar para más adelante, cuando sea tal vez más conveniente. Piénsalo. Si no tomamos hoy la decisión, cuando el Espíritu de Dios nos ha hablado, ¿cuándo lo haremos? Yo sé que algunos de ustedes tienen problemas en su vida en este momento. El diablo está presentando todos esos problemas. Algunos tienen problemas familiares, a lo mejor trabajo, problema con el trabajo, en la universidad.
tienen que trabajar y no van a poder guardar el sábado, en fin. Pero no importa cuál sea el problema. Si tú tomas la decisión de seguir a Cristo, recuerda, Dios proveerá el poder para que tú puedas seguirlo. Él abrirá una puerta, abrirá otra puerta. Yo no sé lo que Él hará, pero tú no estarás solo. Eso es lo que se llama fe. Caminar rumbo a lo desconocido. Jesús dice, yo supliré tus necesidades. Y cree, amigo querido, Él lo hará. Porque Dios no es hombre para no cumplir sus promesas. Puede que en este momento tú estés pensando, me gustaría bautizarme o rebautizarme, pero es que mi estilo de vida no es correcto. O tal vez estoy trabajando en sábado. O tal vez tengo un hábito malo. O tengo dificultades en mi casa con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Amigo querido, quiero compartir contigo un secreto maravilloso en este momento. Dios abrirá el camino si tú tomas la decisión de servirle. Voy a ilustrarlo de esta manera. Seguramente que tú te acuerdas de los hijos de Israel cuando estaban marchando hacia el Mar Rojo después de haber sido librados de la esclavitud de Egipto. A medida que se acercaban del Mar Rojo, se dieron cuenta que los ejércitos egipcios venían atrás de ellos. A ambos lados estaban las montañas. Delante de ellos estaba el mar. ¿Qué hacer? El enemigo estaba atrás. El mensaje dado a los hijos de Israel fue el siguiente: marchen, vayan para adelante. Se necesitaba fe para obedecer. Pero el registro bíblico dice que ellos colocaron los pies en el agua y de repente el mar se abrió formando un camino seco para que ellos caminasen por él. Esto es lo que Dios hará contigo también. Puede ser que haya dificultades de todos los lados de tu vida, adelante, atrás, por todo lado. Pero Dios dice, hijo, toma tu decisión y va adelante. No te detengas, yo iré abriendo el camino delante de ti. Creo que hoy necesitas tomar tu decisión. La linda decisión de seguir a Jesús y bautizarte. Aquellos que nunca han sido bautizados por inmersión, yo les invito para que tomen un papel y lápiz y escriban una B como símbolo de su deseo de ser bautizados.